Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien y que hayan recibido muchos mimitos hoy, y si no ha sido así, entonces dejen su comentario para recibir los mimitos correspondientes. En fin, sé que si entraron a este video ya están esperando acá a ver los furros, pero antes de ponernos acá modo furro, les presento primero al sponsor de hoy, que es Milanote, una pizarra libre en la que podemos crear todo tipo de modboards, collage o hacer cualquier planificación. Es bastante chévere porque podemos crear pizarras dentro de pizarras, podemos arrastrar imágenes desde cualquier lugar de la computadora para insertarlas en la pizarra, editarlas a nuestro gusto, hacer anotaciones ya sea escribiendo con el teclado o también manualmente. Esto es algo que me gusta bastante porque me gusta también hacer dibujitos y escribir con mi letra. Así que es muy personalizable y podemos hacer las planificaciones como se nos plazca. Además de que podemos descargar la extensión para que podamos utilizarla como si fuese una aplicación y no en el navegador. También tienen plantillas para no empezar de cero, es decir, es bastante completo y pueden crearse su cuenta totalmente gratis. Así que abajo en la descripción les dejo el enlace directo para que puedan ir y que lo puedan utilizar para sus próximas modboards y planificaciones de dibujitos o lo que gusten. Espero que les sirva muchísimo. Ahora sí, continuamos con lo que nos ha traído acá a reunirnos, mis queridos hermanos. Finalmente lo hice, finalmente vine, agarré la pala y me puse con lo que yo tenía que hacer: rediseñar mi vieja Fursona. Podrán ver que estoy pasando por una pequeña era de ir rediseñando algunos de mis personajes, o al menos versiones de mí misma, en lo que serían otros universos. Y es que obviamente los gustos van cambiando con el tiempo, pero también las maneras en las que me gusta representarme. Y acá me pasó algo bastante parecido con mi Spider-Zona, que por cierto también tienen video de ese rediseño que lo hice hace no mucho, en el que como que en el diseño original como que no me sentía del todo a gusto, pero bueno, ahí estaba, funcionaba y yo sentía que cumplía con lo que tenía que cumplir. Y miren, yo les voy a decir una vaina: la vida es muy corta como para tener que conformarse con diseños que a uno no le gusten del todo. Así que yo estoy en esta etapa de aceptar que simplemente no estoy del todo cómoda con algunos de los diseños que yo tenía y cambiarlos de una vez por todas. Que la gente me deje de hacer dibujos de esos diseños viejos que a mí me daba pena por el tema de que justamente, creo que esto también lo había dicho en el otro video, de que me daba un poco de pena de que la gente ya me hizo fanart de eso, y igual esos fanart yo los voy a seguir teniendo, pero solamente quiero dejar de ser representada con esos diseños porque ya no me veo en ellos, ¿me entienden? Y bueno, todo este mismo cuento con mi Fursona. Si varios acá me conocen, sabrán que mi animal favorito en el mundo mundial es el tigre, pero no cualquier tigre, o sea, el tigre bengala blanco, ese hermoso. ¡Ay, lo amo! Esos tigres los amo, son mis favoritos, son mi animal favorito en el mundo. En general me gustan bastante los felinos, pero el tigre blanco para mí es lo top. Simplemente los amo con todo el corazón. Y una parte de mí estaba resentida conmigo misma por no haber hecho que mi Fursona fuese un tigre. ¿Por qué hice esto? Porque en mi mente yo decía que, bueno, tengo el pelo negro, entonces lo más lógico, entre comillas, ¿no? Porque pues es una Fursona, o sea, mucho lógico no tiene. Pero bueno, yo lo llevaba por ese lado, ¿no? De que quería hacer cosas que de cierta manera fuesen fieles a mí, de alguna manera. Entonces yo pensaba, bueno, tengo pelo negro, mi cabello es negro, entonces, ¿qué es lo lógico que yo sea? Un gato negro. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no pensé en una pantera? Tampoco lo sé. Yo pensé en un gato negro, para mí se me hacía lo más fácil, lo más lógico, lo que más me podría representar, y ahí se quedó. Y yo siempre tuve esa pullita, desde que me vengo representando como un gato negro, siempre tuve esa pullita de que no me hice un tigre y me hice un pinche gato. Que no está mal los gatos, o sea, está excelente, todo bien con los gatos, amo los gatos. Pero cuando se trata de mi animal así más favorito, no lo es, o sea, no es el gato como tal. Y realmente todos manejan lo que es el tema de su Fursona y sus representaciones de maneras distintas, o sea, como que todos tienen una lógica distinta con cómo llevarlo. Para algunos es su animal favorito, para otros es un animal que les gusta o que siente que los representa aunque no sea su favorito, para otros, qué sé yo, es el que sienten que más se parece a ellos, no sé, todos manejan una lógica distinta, pero para mí tenía que ser mi favorito, porque para mí yo tengo que representarme con mis cosas favoritas, porque yo
yo vivo mis cosas favoritas con mucha pasión. Soy una chica púrpura, o sea, empecemos por ese lado. Soy una chica morada, soy una chica lila, soy una chica que me gusta el morado y siempre lo vas a saber. O sea, tú me vas a ver y tú te vas a dar cuenta de que a mí me gusta el morado, ¿me entienden? O sea, todo, tengo de todo morado. Mi pelo morado, camisas moradas, suéter morados, pantalón morado, zapatos morados, medias moradas, panties moradas, pantuflas moradas, chanclas moradas, tazas moradas, utensilios morados, demás cosas moradas, o sea, tengo de todo. Yo vivo mis gustos con mucha pasión, ¿me entienden? A mí me gusta algo y yo necesito que ese algo se represente en muchas cosas de mí misma. Entonces yo viví con mucha negación con este tema de no hacerme un tigre blanco, porque yo no soy una persona blanca y eso para mí era un poco extraño. No sé por qué, pero yo manejaba esa lógica. Es un animal, o sea, no es para tanto. Pero bueno, no sé, para mí era muy extraño. Y lo que yo más le encontraba sentido era el tema de mi cabello y tal. Y bueno, me fui por ese lado. Pero estoy mandando todo eso al carajo, honestamente. Y elijo ser feliz. Y yo soy feliz siendo un tigre blanco de rayas moradas. Porque obviamente soy una chica morada. Necesito que mi tigre tenga rayas moradas. Y a la vez también ha sido interesante ver cómo ha sido mi evolución con respecto a dibujar furries. O sea, hay una gran diferencia entre el primer diseño y el segundo diseño, no solamente por el diseño como tal, sino también por la manera en la que lo dibujo. O sea, dibujo la anatomía con mucha más confianza, voy ahí soltando los trazos con respecto a cómo hacer las formas mucho más fácilmente. Y que o sea, vio las patas y Dios, me encanta cómo salieron las patas y el hocico. Amo. Y eso me tiene bastante contenta porque de paso yo no suelo dibujar mucho furry, lamentablemente. O sea, realmente me gustaría dibujar mucho más porque se me hacen diseños muy interesantes. Todo este tema de combinar características humanas con características animales me parece re divertido de dibujar. O sea, si ustedes no han intentado alguna vez dibujar furry, de verdad creo que deberían empezar a hacerlo si quieren salir un poco de su zona de confort y también para experimentar un poco porque pueden salir cosas bastante entretenidas con esto. O sea, el hecho de pensar cómo podemos hacer las combinaciones, qué tanto de lo humano y qué tanto de lo animal mantener en el diseño y así poder crear algo único porque pues no es algo que exista, es algo que nosotros mismos estamos creando como una criatura. Entonces cuando nos alejamos de cosas que netamente existen, salen cosas bastante buenas. Es muy entretenido de dibujar realmente. Así que este diseño lo empecé y lo terminé en un mismo día. Me quedé chocha ahí pintando todo esto. Es como que me agarró un momento de inspiración ahí re mal. Y me gusta bastante cómo salió. Hay detallitos que estuve agregando que no estaban en el personaje anterior que me gustaron, como por ejemplo el tema de que esta vez el pelito de arriba en la cabecita fuese así lila como yo me lo suelo teñir. Digo, es mi pelo natural. Por eso mi tigre tiene rayas lila. Sí, chicos, el lila es mi nuevo pelo natural. El negro quedó viejo, eso es muy vintage. Así que ahora el pelo me crece en lila. O por ejemplo que esta vez también le añadí un poco más de accesorios aparte del choker, porque eso obviamente lo iba a mantener, pero esta vez le añadí más cositas para hacerlo más completo. También algo que se me ocurrió al final fue complementar también con todo este tema de que las garritas son también doradas como los accesorios o los ojos. Bueno, también añadirle un colmillo, o sea, le estuve añadiendo mucho más cositas para que no fuese simple, pero a la vez no tantas para que no se sienta tan cargado. Siento que dentro de todo lo balanceé bastante bien y quedé muy a gusto. O sea, para hacer un diseño que hice en un mismo día, realmente no siento que esta vez me haya faltado algo o que me haya quedado con ganas de agregarle algo más, ¿me entienden? No me quedé con ganas de que fuese distinto. O sea, realmente lo veo y estoy tan a gusto con lo que hice y realmente me encanta esa sensación. Así que chicos, si ustedes tienen por ahí un diseño que no les convence del todo, esta es su señal, ¿ok? Estos videos que he estado sacando y este en concreto ya definitivamente es su señal para que cambien ese diseño y finalmente lo hagan como a ustedes les plazca. No importa cómo dibujen ustedes, o sea, simplemente
quédense contentos con lo que ustedes hagan. No se limiten a ustedes mismos. Ese diseño que tienes ahí guardado que hace un montón no dibujas porque hay algo que no te convence, cámbialo, ya, ve corriendo, ahora, now. Porque estar haciendo todo esto para mí de verdad que está haciendo como sacarme un peso de la espalda y se siente re bien, la verdad. Y realmente espero que a ustedes les haya gustado tanto como me gustó a mí este diseño. Pero bueno, realmente eso ya sería todo lo que tendría para decir y acá ya pueden ir viendo el diseño finalmente terminado. Muchísimas gracias por haber visto hasta acá. Les recuerdo que abajo en la descripción tienen los enlaces a mis redes sociales, también a mi Ko-fi y Cafecito, que son lugares en los que pueden apoyar mi trabajo. Les mando un saludo y un grandísimo agradecimiento a mis miembros de Ko-fi, Jabus y Night217, y también a mis suscriptores de Twitch con menciones especiales para Alewex, Ariana Angel, Dicey Storm, Kevin the Flasher, Milly 10D, Night Hugo 0, Sugar de 15, Sunshine Soft, Trophy Team y Zombie Cool. Muchísimas gracias a todos por su constante apoyo, los quiero con todo el corazón, chicos. Eso sería ya todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!